At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. El mundo en el que vivimos seguramente te parece extenso e infinito, pero no lo es, y por eso tenemos que cuidarlo. El mundo tiene capacidades limitadas y con el desarrollo y el crecimiento de la población han surgido también retos importantes que ponen en peligro la vida sobre la faz de la Tierra. El cambio climático, la pobreza y la desigualdad son enemigos fatales para nuestro planeta. Cada año se lanzan al mar 8 millones de toneladas cúbicas de basura plástica. 821 millones de personas pasan hambre y hay muchos otros retos que nos ponen a reflexionar. La responsabilidad social es la mejor alternativa para frenar estos problemas y garantizar la sostenibilidad de nuestra vida en la Tierra. Aquí te enseñaremos qué es y cómo aplicarla en tu vida. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. La crisis política en Perú lleva ya 2 meses. Es bueno recordar que todo comenzó cuando el entonces presidente Pedro Castillo lanzó por los medios de comunicación una alocución disolviendo inconstitucionalmente el Congreso de la República. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. El mundo entero lo pudo ver. El presidente Castillo fue entonces apresado, asumiendo la presidencia Dina Boluarte, cumpliéndose el orden de sucesión como lo dicta la Carta Magna. Desde entonces, 7 de diciembre de 2022, no han cesado las protestas y manifestaciones en pro y en contra de Castillo. Las mismas han dejado ya un saldo de al menos 70 muertos. ¿Qué piden los manifestantes? La renuncia de Boluarte y adelanto de elecciones generales, lo que en 3 oportunidades ha sido rechazado por el Congreso. Para algunos analistas, esta ola de protestas no es otra cosa que un proceso de desestabilización, una especie de brisita bolivariana, donde el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla tienen sus manos metidas una vez más en Perú. Para hablar de este tema, nos conectamos de inmediato con Luciano Reboredo, director del portal La Abeja en Perú. Muchísimas gracias por atendernos. Encantado, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, este problema, para entrar en materia, la verdad que Perú cambia con gran facilidad de presidente. Yo me impresiono, no sé cuántos he conocido en los últimos tiempos, pero cambia con mucha frecuencia, ¿no? Ajá, dígame. Sí, perdón, esta es una crisis de los últimos 5 años, más o menos, porque veníamos de un largo periodo de estabilidad, por el contrario, ¿no? Los últimos 30 años, pese a un cierto quiebre constitucional que hubo con el presidente Fujimori, tuvimos un periodo de crecimiento constante, tanto en lo económico como en lo social, y esto vino a suceder en los últimos 5 años como consecuencia de ciertos gobiernos precisamente que dieron un giro a la izquierda, ¿no? Hubo gobiernos acá que empezaron a liberar, por ejemplo, llevados por la idea de los derechos humanos y de ciertas ONGs y organizaciones internacionales, al liberar a terroristas que estaban presos y que tenían que cumplir todavía largas condenas, a modificar ciertos aspectos de las normas en cuanto a la creación de partidos políticos. ¿Ese fue qué presidente? Discúlpeme. Esto comienza con el presidente, sobre todo la mayor crisis es con el presidente Vizcarra, pero esto comienza con Toledo,
Toledo ya, a pesar de que en apariencia es un gobierno liberal de derecha, él ya hace una serie de pactos con Odebrecht. Y Odebrecht, como se sabe, es una compañía que llevó la corrupción por toda la parte sur del continente, de la mano nada menos que de Lula da Silva. Ujú. Y Lula da Silva, como aliado de esta empresa corrupta, lo que hacía era colocar funcionarios y gobiernos de izquierda en diferentes partes, porque de alguna manera esta corrupción de Odebrecht era funcional al llamado Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, hay que decirlo por su nombre, es una organización criminal que lo que hace es tomar los gobiernos para saquear los países y ponerlos al servicio del comunismo internacional vinculado con el narcotráfico en esta Así, zona del mundo. así Entonces, estas reformas constitucionales, estos cambios en las normas de los partidos políticos, fueron llevados a debilitar las instituciones y a la toma por estos grupos de la izquierda, lentamente, por ejemplo, de la Fiscalía de la Nación, de los tribunales, a ir tomando también el manejo de diferentes instancias gubernamentales y a su vez a debilitar a los partidos tradicionales. como sucedió en Venezuela. Exactamente, ¿no? Entonces, Igualito, así fue, y eso es una receta que se repite en todo el continente. claro, yo siempre hablo de que es como una franquicia, ¿no? Cuando llega una franquicia de un restaurante de comida rápida a un lugar, uno come las mismas papas fritas en Lima o en Berlín o, Exactamente. o donde estuviese, ¿no? Entonces es lo mismo que ellos hacen, encuentran pequeños conflictos, ya sea la subida de los boletos del metro en Chile, una reforma tributaria en Colombia, un problema con los indígenas en Ecuador o lo que fuese, inmediatamente introducen estos conflictos sociales, arman las revueltas y luego aparece como una banderita final la constituyente y la nueva Así es. constitución, que no es otra cosa que cambiar las normas para ponerlas a la medida de los requerimientos de la izquierda internacional y del Foro de Sao Paulo. Pero en el Perú esto ha sido un proceso largo, como le decía, ha tomado varios años. Uno de los abanderados de esto fue Martín Vizcarra, que resultó, como todos ellos, también un corrupto, Ujú. y finalmente fue vacado por el Congreso de la República, y ahí empieza esta sucesión de presidentes que usted menciona, y que dan esta apariencia de gran inestabilidad, pero a pesar de todo eso, el pueblo peruano ha resistido mucho todo este No, si asunto. es que a mí me parece, me ha llamado poderosamente la atención que ha habido una sucesión de presidentes, pero siempre dentro de un orden constitucional, se ha respetado ese orden constitucional. O sea, a mí me llama poderosamente la atención, efectivamente, eso que usted está diciendo, que a pesar de los enormes esfuerzos del Foro de Sao Paulo, las instituciones parece que todavía se mantienen. Yo no sé el día de hoy cómo está la situación, por eso le estoy contactando, porque ya son 2 meses, son 70 muertos, porque eso es lo que a ellos les encanta, buscar muertos, para luego achacárselos precisamente al gobierno. En este caso, una cosa muy extraña, porque esta señora Boluarte fue electa junto con Pedro Castillo, es una mujer de izquierda, es una mujer que además ha estado señalada de corrupción. O sea, me extraña, me llama poderosamente la atención que ella se mantenga en el cargo. Y algo le leí a usted en uno de sus últimos artículos, ¿no? Con relación a esto, cómo se aburguesan cuando están en el poder y después no lo quieren dejar. Es decir, le quería preguntar, ella está peleada con el señor Castillo, ¿cómo está realmente la izquierda peruana en este momento? Sí, aquí se da una situación que es toda una paradoja, ¿no es cierto? Porque cae un gobierno comunista corrupto vinculado al narcotráfico y al terrorismo, porque hay que mencionar que Pedro Castillo era un líder sindical del magisterio, que nunca había sido maestro, había dedicado toda su vida al sindicalismo magisterial, y se comprueba, por ejemplo, que en el año 2017 organiza una enorme huelga de maestros, es financiado por el Movadef. El Movadef es un organismo de fachada de lo que fue Sendero Luminoso, un grupo terrorista. Entonces los vínculos de Pedro Castillo con el terrorismo son evidentes. Y él lleva como vicepresidente a un señor que se llama Vladimir Cerrón y a Dina Boluarte. Pero en el camino de la candidatura a presidente, Vladimir Cerrón
es retirado de la candidatura porque tiene una condena por corrupción. Y resulta que Dina Boluarte era parte de ese grupo corrupto con Vladimir Cerrón, porque ella era parte de esta organización. Incluso está comprobado que ella manejaba las finanzas de Vladimir Cerrón, ella era la cajera de este grupo. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando ella llega como vicepresidenta de Pedro Castillo, durante 18 meses, ella jamás hace un deslinde con los casos de corrupción, con el nombramiento de funcionarios vinculados a grupos extremistas. Hemos tenido hasta un canciller de la República que había sido guerrillero, porque de alguna manera van envileciéndolo todo para que una vez que todo es convertido en basura ya nada importa y la gente se siente denigrada, y pasa lo que ha pasado en Venezuela. Bueno, imagínense que en Venezuela existe un señor que se dice presidente, que lo que es un tirano, que ni siquiera es venezolano. Así es, ¿no? Y ellos destruyen las instituciones, lo que está pasando en Chile, ¿no? Que tienen a un pobre hombre ahí de presidente, un impresentable, o al de Colombia, que ahora ha sido declarado el día de hoy persona no grata en el Congreso peruano. Eso le quería preguntar, definitivamente sí lo declararon persona non grata. Por el momento, la Comisión de Relaciones Exteriores, eso se va a ratificar en el Pleno del Congreso, en el siguiente Pleno, que debe ser el día jueves. Okay. Pero permítame volver al tema de Dina Boluarte y cómo llegó a la presidencia. Entonces, al salir del grupo de la postulación Cerrón, ella quedó como única candidata a la vicepresidencia. Fue parte del gobierno 18 meses, ocupó 2 ministerios durante todo este tiempo y jamás ella se dio cuenta que había corrupción, que había extremismo, que había nombramiento de gente vinculada a grupos extremistas. Nunca se apartó. Pero además ella fue electa junto con él vicepresidenta, ¿no? Claro, ¿no? Y fue ministra todo el tiempo. Claro, ¿no? Recién cuando Pedro Castillo intenta dar un golpe de Estado, porque se siente acorralado por las acusaciones de la Fiscalía y porque hay una serie de testigos que empiezan a declarar para convertirse en colaboradores eficaces de la justicia y empiezan a decir cómo ha manejado Castillo una serie de casos de corrupción y cómo han recibido coimas y todos los tratos que han hecho con una serie de organizaciones criminales. Él ya está rodeado por la Fiscalía. Hay que resaltar el papel importante de la señora fiscal de la Nación, que por primera vez en la historia le abre investigación a un presidente de la República en ejercicio del cargo. Primera vez que sucede esto, porque hay una cobertura de inmunidad por la Constitución que impide investigar a los presidentes. Sin embargo, ella encontró una salida a esto, ¿no? Y además anunció que esta investigación iba a seguir. Sin embargo, hasta que él termine su periodo, iba a ser investigado, mas no condenado ni acusado. Entonces esto le permitió que haya estas declaraciones que se fueron filtrando a los medios, y Castillo, ya en un momento de pánico y de desesperación, porque ese mismo día, 7 de diciembre, que él intenta dar el golpe de Estado, un importante testigo declara en el Congreso y ante la Fiscalía, poniendo pruebas y mostrando la evidente corrupción de Pedro Castillo. Entonces él se pretende librar de todo esto dando un golpe de Estado ridículo. Es una cuestión que da vergüenza, es un acto... Sí, dio vergüenza, pero resulta que hay dio vergüenza, pero resulta que 4 presidentes, Fernández de Argentina, AMLO de México, Petro de Colombia, y no recuerdo el cuarto cuál fue. El de Bolivia, Arce Catacora. Exactamente, sacan una carta diciendo que el presidente es Pedro Castillo y que por favor le respeten su investidura y que lo que se está dando es un golpe de Estado. Yo de verdad, yo no sé qué me horrorizó más, si la locución de Pedro Castillo disolviendo el Congreso o a estos 4 señores diciendo lo que estaban diciendo, porque como todos vimos por televisión, digo, propios y extraños, lo vimos al señor disolviendo el Congreso, así porque le dio la gana. Y después vemos esta carta, entonces uno dice, bueno, pero aquí está el Foro de Sao Paulo tratando de rescatar a este hombre y tiene la mano metida definitivamente, como dicen muchos, ¿no? Sí, sí, claro que sí, porque lo que hacen ellos es finalmente inventar una historia distinta a la realidad, y como tienen medios de comunicación y todo lo demás, hay mucha gente que termina por creerla, ¿no? Porque es increíble que López Obrador se permita salir todas las mañanas en México durante toda una semana hablando del golpe de Estado en el Perú y no reconociendo una sucesión constitucional. Usted sabe que a mí y a muchos no nos gusta Dina Boluarte, pero es lo que hay, y a ella le correspondía asumir la presidencia, ¿no? Entonces la ha asumido en una sucesión constitucional, y por supuesto que lo está haciendo muy mal, porque si ha habido esta cantidad de muertos y si sigue en Lima después de un mes y medio y en el sur del país
esta situación de violencia y de desbordes en las calles y de marchas que están destruyendo las ciudades y la economía del país, es porque ella no ha puesto orden, ¿no? Porque finalmente ha enviado a la policía sin armas, una cosa inconcebible, y hay más de 500 policías heridos. Y Pero luego, eso no lo dicen. no, claro que Lo de no. los 500 policías heridos, eso no lo dicen o no les importa. No, los policías no tienen derechos humanos, ¿no? Exactamente. Un joven policía que ha sido asesinado y quemado vivo en la región del sur del país. Sí, vimos, ¿No? lamentablemente vimos la fotografía dantesca. Sí, Ahora, una de las cosas que se está pidiendo es el adelanto, que ella renuncie y adelanto de las elecciones generales, pero el Congreso lo ha rechazado ya 3 veces. sí, ahí ¿Para cuándo están pautadas las elecciones realmente? ¿Cuál es la fecha la fecha, constitucional? la fecha de cambio de gobierno es en julio del 2026. Las elecciones deberían ser a mediados del año 25, ¿no? Porque ahí generalmente hay una segunda vuelta, si no alcanza una Pero mayoría. ¿usted cree que el Perú aguante hasta ese momento con la señora Boluarte? Probablemente no, el gobierno es muy débil, la situación se va complicando, pero hay que tratar de sostenerla por el momento. Y claro, yo no estoy de acuerdo con un adelanto de elecciones como están planteándolo para este año, porque yo pienso, y muchos como yo piensan igual, que primero hay que pacificar el país. ¿No? Si tenemos... Ahora, ¿cómo lo pacifican si ustedes tienen, por ejemplo, ahí llegó esta Comisión de Derechos Humanos argentino, sí, que lo que son es un disfraz? Pues yo les vengo siguiendo la pista hace mucho tiempo. En Colombia llegaron con la misma, siempre llegan luego de la brisita bolivariana a decir que los cuerpos de seguridad actuaron de forma desmedida, cometieron abusos, que la pobre población estaba protestando pacíficamente, pero que esto lo agrede. Siempre dicen lo mismo. así es. Así Ajá. es, lo han hecho en Colombia, lo han hecho en Ecuador, han ido a Bolivia. Y también habría que preguntarse quién financia todo esto. Evidentemente, pues ellos no lo hacen. Han venido, han recorrido todo el país, una comisión grande, una falsa comisión de derechos humanos. Se publicó la denuncia de la senadora María Fernanda Cabal de Colombia, Exactamente. y ella le envió una carta también a la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, no veo una reacción acá. Y eso es porque finalmente Dina Boluarte no sabe qué hacer, porque ella tiene una nostalgia del otro lado y finalmente su corazón está con los del otro lado. Sin embargo, ella se ha aburguesado y está en el poder y tampoco lo quiere dejar. Entonces, Pero Perú no puede estar atado, el destino de Perú no puede estar atado a una persona. no, no, claro que no. Pero como le decía hace un momento, tampoco se puede hacer elecciones ahora mismo en 3, 4 o 5 meses mientras no se ponga orden. Un tercio del país, toda la zona sur, la frontera con Bolivia, Arequipa, Cusco, ciudades muy importantes del Perú, están prácticamente bloqueadas y en una situación de aislamiento y de violencia terrible. Y la población está empezando a reaccionar, lo cual es muy preocupante. Pero Es mi muy pregunta preocupante. es, ¿la intensidad de las protestas es como eran al principio o esa intensidad ha bajado? ¿Cuál es? Bueno, y yo le pregunto porque como ya uno no sabe a quién creer. Es cíclica, es cíclica. Unos días se calma un poco y luego vuelve. En Lima está bajando considerablemente. ¿Por qué? Porque la población limeña no se ha sumado a estas marchas y a estos actos de violencia que ha habido en el centro histórico de Lima, fundamentalmente. Porque la población de Lima no ha comprado esta idea y básicamente todo lo que se ha visto de violencia en la capital ha sido armado por gente que han traído de provincias y ya se ha comprobado que muchos de ellos pagados, gente que ha estado pagada, porque es imposible que alguien esté viviendo en Lima durante 15 o 20 días si es que alguien no lo está sosteniendo económicamente. Pero lo de Lima se está calmando cada vez más. Y En las provincias, Vladimir Cerrón tendrá algo que ver en estas protestas, estas actividades. Pregunto. Vladimir Cerrón está aparentemente muy tranquilo, no está haciendo mucha actividad política. Él tiene bastantes problemas con la justicia. Hace poco ha sido condenado a prisión, condena que tiene que ser ratificada en una siguiente instancia.
pero no hay ninguna duda que él está también metido en este tema. Pero hay otros grupos que abiertamente están detrás de esto, y también hay un caso muy preocupante, que es el embajador de Cuba en el Perú, que es nada Así, menos que el Gallo Zamora. el Gallo Zamora. Es un agente de inteligencia cubano, y que Sí, yo no sí. comprendo por qué hasta ahora no se le expulsa del país. Él evidentemente tiene las manos metidas en todo esto. Qué interesante, porque este señor ha estado metido en esto desde hace muchísimo tiempo, el Gallo Zamora. Así es, claro que sí. Además, él tiene una larguísima carrera diplomática en la América Latina y siempre tratando de producir tambaleos en los gobiernos que son democráticos y que no son de izquierda. La Así es, verdad es que esposa también. sí, la verdad, yo recuerdo un problema que hubo porque lo recibió Pedro Castillo, pero después negaron que lo habían recibido, trataron de esconder la foto apareció. Eso fue hace unos meses que Sí, tenía. y no solamente eso, este señor Zamora se reúne con grupos sindicales. Nunca se ha Sí, visto. vive viajando por el interior del país. Claro, un embajador no tiene que hacer eso, ¿no? Exacto. Es como que mañana el otro embajador empiece a hacer actividades políticas, y se le va a permitir. A él no sé por qué se le permite. Tiene reuniones con los sindicatos, con las organizaciones de trabajadores de la construcción civil, con los sindicatos de maestros, que la mayoría están tomados por la izquierda, y estaban en los últimos años bastante tranquilos, y se vivía un cierto ambiente de tranquilidad, pero en los últimos meses y años también se han reactivado los sectores más radicales de todos estos grupos sindicales, y nada de esto es espontáneo. Todo esto ha sido articulado y armado, como veníamos diciendo antes, ¿no? Claro. Porque es que además estas organizaciones criminales como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, tienen una doble moral, un doble trasero, ¿no? Condenan lo que sucede en su país actualmente, la manera pues como se está tratando de enfrentar a estas protestas que, como usted bien ha dicho y lo leemos, han atacado edificaciones públicas y privadas. Así eh, es. han causado destrozos a gobierno, pero a civiles, a gente normal y corriente que no tendría por qué estar sufriendo estas cosas. Pero cuando en Brasil en enero 8 se alzó una parte de la ciudadanía en contra de Lula da Silva, donde por cierto no hubo ningún muerto, allí sí es verdad que no decían nada contra Lula, sino todo o sea, que esto era una protesta de los bolsonaristas, cuando realmente era una protesta de los que están contra Lula, porque bueno, porque supuestamente salió electo un hombre que estuvo condenado en prisión y que nadie puede negar que estuvo en lo de Odebrecht metido y todavía debe estar en eso, pero por, digamos, cuestiones jurídicas, detalles, pues salió en libertad. Y bueno, ahora es de nuevo presidente, ¿no? Es decir, ellos Claro, critican unas cosas, para ellos esto que está pasando es malo, pero Lula es bueno, Maduro es bueno, que le caigan a palo a los presos políticos en Venezuela y los asesinen, eso, ellos no hablan de eso. Esto es una cosa increíble. claro, es como esta comisión argentina que ha llegado con falsos títulos de comisión revisora de los derechos humanos, porque ellos se autotitulan así, nadie les ha dado esa categoría. Sin embargo, ellos vienen a revisar la democracia peruana, y nunca hemos escuchado que se preocupen por la democracia en Venezuela o en Cuba, o por los crímenes que comete en Nicaragua el gobierno comunista. Ni por Cristina Kirchner, que condenada está. Así es, ¿no? A ellos les preocupa la democracia de un país que está resistiendo los ataques del comunismo, pero no se preocupan por la democracia donde realmente ha sido agredida y terminada, como es en Cuba, ¿no? Así es. Ya para terminar, señor Luciano Reboredo, cuéntenos, ¿qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué va a pasar? Porque esta situación no puede durar eternamente. ¿Cuál es la salida a esta crisis? Mire, para mí la única salida posible es la renuncia de Dina Boluarte, y que asuma la presidencia de la República como corresponde de acuerdo a la Constitución peruana
el presidente del Congreso. El presidente del Congreso es un general retirado del ejército peruano, el general Williams, que es un hombre muy sensato, que tiene las ideas muy claras y que yo estoy seguro que pondría el país en orden. Eso es lo que yo deseo. Eso es lo ¿Usted que cree yo que deseo. este señor general Williams o ex general Williams o general en retiro podría pacificar el país, ordenar al país Sin para duda, entonces unas sin duda. elecciones como corresponden en el 26, ¿no? En el 25? De acuerdo a la Constitución, si él asumiera la presidencia como encargado, siendo presidente del Congreso, tiene que convocar elecciones de inmediato, en un Ah, periodo de 6 meses. Pero yo estoy seguro que él sí podría poner orden, porque, oye, claro, pero eso es una salida muy interesante. claro, porque él pondría el ejército en las calles y se acaba toda esta revuelta, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es la única posibilidad, porque pensar que Dina Boluarte dura hasta el 26 es imposible. La violencia va a ir creciendo y a mí me preocupa que en muchas partes del país está saliendo la población a repeler a los revoltosos. Ese es el primer paso para entrar a un estado de guerra civil, Así es. que es muy peligroso. El día de hoy y ayer han intentado tomar las autopistas en el norte, porque hasta hoy el norte estaba libre de cualquier acto de violencia, todo sucedía en el sur, pero han trasladado camiones y autobuses de gente hacia el norte, una ciudad muy tranquila como Piura, que está casi en la frontera con Ecuador, intentaron bloquear las autopistas y salió la población y los retiró del lugar a palos y acabó en una batalla campal. Entonces, eso que en principio está bien porque se están haciendo respetar, también es muy peligroso porque, como Claro. insisto, es el primer paso para un enfrentamiento civil. El Por su- siguiente paso es que alguna de esta gente salga con un arma y ahí se armó la grande, como se dice, Así ¿no? es. Entonces, ¿Quién eso es es el lo que líder no de debe esta suceder. revuelta? El líder. ¿Cuál es el líder que se ve de todas estas revueltas? Ese es otro tema interesante y esa es una pregunta muy importante que yo me había olvidado de comentar. No hay Ajá. líderes. Y eso responde a un esquema que estoy seguro que viene de lo que fue Sendero Luminoso. Sendero Luminoso era un grupo terrorista que atacó al Perú en la década del 80 y 90 y que su estructura era una estructura piramidal y por células independientes. Y según se sabe, el que estaba en una célula no sabía el que estaba en la otra y no sabía quién era su jefe. Recibían instrucciones y, por ejemplo, si iban a poner un coche bomba en la puerta de una embajada, se le decía, tú vas a llegar a tal avenida, cruce con tal otra y te vas a encontrar con una persona que va vestida de negro. Esa persona era de otra célula de Sendero Luminoso y actuaban juntos. Y nunca se veían líderes porque los líderes estaban en la clandestinidad, solamente se sabía de las cabezas máxima que era Abimael Guzmán y que ya murió felizmente. Ujú. Entonces, yo pienso que han heredado esta estructura porque no se ve un líder. Cuando la señora Boluarte dice, vamos a enviar una comisión a tal ciudad para dialogar con los revoltosos, no puede haber un diálogo porque nadie asume el liderazgo. Sin embargo, aparecen como hongos y de manera espontánea por todos lados estos grupos que quieren incendiar el aeropuerto, quieren tomar una hidroeléctrica, que también son acciones de guerra. Cuando un país invade a otro en una guerra, lo primero que hace es ir a puntos estratégicos, hidroeléctricas, centrales de luz y de agua, aeropuertos, para bloquear las ciudades y generar el desabastecimiento que implica ya ir tomando el país en un estado de guerra. Y eso es lo que ellos están haciendo, es una guerra contra el país de estos grupos subversivos, pero no hay un liderazgo, ¿no? Entonces sucede esta situación absurda que el gobierno dice hay que dialogar, pero no hay con quién dialogar, porque Claro. simplemente se dispersan y se acabó el tema y no se ha identificado un líder en todo esto en ninguna parte del país. Bueno, más o menos parecido a lo que sucedió en Colombia con los de la primera línea. ¿Se acuerda? Así es, claro. Era la primera línea, pero ¿quién era el líder de la primera línea? Realmente, ¿no? Es una estrategia que ellos hacen, ¿no? Y pretende decirse que todo es espontáneo, lo cual es evidentemente muy falso. Sí, y se ven las costuras porque como decíamos al principio, y con esto terminamos, esto es un guión que se repite en todo el continente. Así es, la franquicia. Exactamente, la franquicia. Muchísimas gracias de verdad por habernos atendido. Vamos a volvernos a poner en contacto porque
este tema de Perú no termina lamentablemente y estamos bien atentos con lo que allí acontece. Así que en cualquier otro momento hacemos el contacto, ¿le parece? Perfecto, perfecto. Yo estaré encantado y quedo a su disposición. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Y con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.